Hola, soy Francisco Bermúdez y voy a impartir esta clase de diagnóstico diferencial, entre comillas, entre asociación estadística y causalidad. Es una clase que pertenece a la asignatura de preventiva y parece que es algo claro el diagnóstico diferencial entre estos dos conceptos, pero muchas veces se nos puede atragantar. Por eso quiero en esta clase dejar muy claro qué significa cada uno y en qué se diferencian y por qué no nos podemos confundir entre ellos. Y además también entenderlos bien nos va a servir para cimentar unas bases sólidas para entender el resto de la asignatura. Y vamos con ello. Lo primero, introducir ambos conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asociación estadística? Pues cuando nosotros hacemos un estudio, después con los datos del estudio vamos a hacer un análisis estadístico. Y si en este análisis estadístico vemos que los valores de dos variables crecen a la vez, o cuando el de una variable crece, el de la otra decrece, o tenemos dos grupos y en un grupo que está expuesto el desenlace es muy diferente al grupo que no está expuesto, vamos a hablar de que existe asociación estadística entre las variables. Pero nuestro objetivo cuando hacemos estudios no es buscar la asociación estadística, sino corroborar si las hipótesis causales que nosotros tenemos sobre las variables son reales. Y el problema es que la causalidad es un concepto muy etéreo, es algo casi filosófico. Porque al revés que la asociación estadística es algo objetivo y que nosotros, viendo los números y viendo los resultados, podemos decir si existe asociación entre las variables, nosotros no podemos decir con números o no podemos decir de una manera objetiva si existe relación causal entre variables. Y ahora después veremos cómo solucionamos este problema. Vamos primero con la asociación estadística. ¿Cuál es el problema de la estadística? Que solo mira a los números, que solo mira a los datos del estudio, no está mirando a la realidad. Entonces, nos va a decir la verdad solo si nosotros le hacemos las preguntas adecuadamente, es decir, si nuestro estudio está bien planteado y si después los resultados los interpretamos adecuadamente, la estadística que nos sale del estudio. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros podríamos hacer un estudio perfectamente en el que miramos la prevalencia de calvicie y la prevalencia de artrosis en nuestra población. Y probablemente veremos que existe una asociación altísima entre ellas, con una significación estadística con unas P muy bajas, de 0,001. Pero esto quiere decir que la calvicie causa artrosis o que la artrosis cause calvicie. Parece que no está muy relacionado. ¿Qué sucede? Que nuestro modelo es completamente erróneo, nuestro estudio está mal planteado, porque no estamos teniendo en cuenta que pueden existir variables confusoras, como en este caso es la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que la asociación, como hemos oído muchas veces, no implica causalidad. Pero, ¿para qué hacemos los estudios entonces? Si pretendemos pretendemos verificar relaciones causales y lo único que obtenemos son números, son asociaciones estadísticas. Pues bien, mientras que la asociación no implica siempre causalidad, si tenemos una relación causal entre dos variables, esto va a implicar que si hacemos un estudio bien hecho, bien planteado, vamos a encontrar siempre asociación estadística entre ellas. Y esto es por lo que nos intentan liar tanto con estos dos conceptos, pero a partir de ahora espero que ya no nos líen, porque vamos a ver que la asociación estadística es algo objetivo, es algo que nace de los números, pero que no está mirando a la realidad. Y sin embargo, las relaciones causales son algo más subjetivo, pero son algo basado en el modelo que nosotros tenemos del mundo, más basado en la realidad. ¿Y cómo solucionamos el problema de que no podemos verificar las relaciones causales con números ni con pruebas objetivas? Pues lo que se ha hecho ha sido crear una serie de criterios a base de consenso para analizar la evidencia que hay sobre las hipótesis causales y valorar si realmente existen esas hipótesis o si son falsas las hipótesis causales de los estudios. Este año en el MIR preguntaron, según los criterios de causalidad, ¿cuál es el único necesario según muchos autores? Pues es la relación temporal adecuada. Y esta relación temporal adecuada es el primer criterio de Bradford-Hill. Estos criterios de Bradford-Hill son los criterios que tienen mayor consenso dentro de la ciencia de la salud. Y sobre todo son los que caen en el MIR, así que son los que nos tenemos que aprender. Y tienen dos partes. Tienen una primera parte que se puede corroborar con estadística, haciendo estudios, y otra segunda parte que se basa más en buscar evidencia, en buscar toda la bibliografía y toda la evidencia que hay respecto a la hipótesis que nos ocupa. Vamos primero con estos primeros criterios estadísticos. El primero es el que ya hemos visto, la secuencia temporal, que la causa precede al efecto. Esto lo podemos corroborar con un estudio. El segundo es la fuerza de la asociación. Esto lo vemos claramente cuando hay dos grupos, uno expuesto y el otro no expuesto. Si el desenlace
es mucho más alto en el grupo de los expuestos que en el grupo de los no expuestos, tendremos mucha fuerza de asociación entre la exposición y el desenlace, que se mide, por ejemplo, con el riesgo relativo. Y el tercero es el gradiente biológico, que a más dosis, más respuesta. Una persona que fume mucho va a tener mucho más riesgo de tener cáncer de pulmón, y esto lo podemos corroborar mediante estudios. Quedamos con esta segunda parte de los criterios de Bradford-Hill, que se basan en eso, en ya un análisis más subjetivo de la evidencia. Está la consistencia, que es lo mismo que la reproducibilidad, que es que existan estudios que con hipótesis parecidas a la que nos ocupa ahora obtengan conclusiones similares. La especificidad de la asociación es que sea muy raro ver el efecto si no existe la causa. Es muy raro ver cáncer de pulmón en grupos de no fumadores. La plausibilidad biológica, que en la hipótesis cuadre con los modelos que nosotros tenemos de la realidad. En la medicina, el cuerpo humano sería, si en nuestro modelo los receptores adrenérgicos suben la presión arterial, tiene sentido que un fármaco que bloquea los receptores adrenérgicos, como son los beta bloqueantes, reduzcan la tensión. La coherencia, que no contradiga al conocimiento previo que tenemos sobre la enfermedad. Si nosotros desarrollamos un fármaco que quiere prevenir las úlceras, pero sube la acidez estomacal, parece que esto entra en contradicción con la historia natural que normalmente tiene la úlcera péptica y que además está muy contrastada, que está muy relacionada con los aumentos de acidez en el estómago. Entonces un fármaco que sube la acidez en el estómago va a ser poco coherente que pueda evitar la úlcera péptica. La evidencia experimental, que lo resalto porque ahora veremos que es un criterio muy importante, que también puede ser incluso suficiente en muchos casos. Y la analogía, que es que sobre todo lo vemos cuando tenemos un fármaco y vemos un efecto secundario de ese fármaco, pues es probable que otros fármacos de esa familia también produzcan ese efecto. Si un antihistamínico produce sedación, es probable que el resto de antihistamínicos también produzcan como efecto secundario la sedación. Y vamos a ver qué utilidad tiene la evidencia experimental, los ensayos clínicos. Pongamos que queremos analizar el efecto de un fármaco sobre la supervivencia. Pero si lo hacemos con un estudio observacional, va a ser muy difícil que nos podamos deshacer de todos los confusores que afectan tanto a los pacientes que toman el fármaco, o sea, que sea más probable que se tome el fármaco o no, como a la supervivencia que van a tener esos pacientes. ¿Qué sucede si nosotros llevamos a cabo un ensayo clínico? Que como somos nosotros los que asignamos la exposición, si lo hacemos de manera aleatoria, de manera controlada y enmascarando el estudio, vamos a hacer que estos confusores se repartan aleatoriamente y por lo tanto homogéneamente entre ambos grupos y veamos el verdadero efecto que tiene el fármaco sobre la supervivencia. Y en este caso, la asociación estadística que podríamos encontrar en este estudio nos va a dar muchísima evidencia de que existe una relación causal entre las variables. Y nada, recordar esto, que el ensayo clínico controlado y aleatorizado es la herramienta más poderosa que tenemos en la medicina o en la ciencia de la salud para demostrar relaciones causales. Y espero que esta clase haya sido útil, que no os haya liado mucho y espero que entendáis bien los conceptos y nada, mucho ánimo con la preparación.